que son los que tienen pues bastante dinero y los padres de alguna forma son los que apoyan a los hijos para que se vayan a trabajar en la industria, porque se ha hecho como muy famosa. Sí, muy de un buen se ha hecho destino. Muy famoso allí porque, claro, en Sudáfrica, con lo que ganas aquí, vuelves allí a los 5 años y te puedes hacer una mansión. Claro. ¿Entiendes? Sin embargo, Claro, cambia allí, mucho tu nivel de vida. Claro, es como, exacto, el poder adquisitivo que tú tienes allí no es el mismo que aquí. Yo con lo que he ganado a dura pena en Barcelona me puedo comprar un pisito de hecho, pequeñito, ¿no? De hecho, has tocado un tema que creo que es importante también remarcar. Yo sí que he visto el cambio en este sentido. El poder adquisitivo de los salarios que teníamos en los años 90 no son comparables a lo de hoy en día. Quiero decir, en los 90 hacía muchísimo más de lo que puede hacer ahora un chico de mi misma edad, que el tiempo, con el sueldo. ¿Por qué? Porque es que hay también muchísima más oferta de gente. Es decir, hay muchísimas. Tú levantas una piedra y te salen 18.000 marineros. Antes tampoco era tan así. No, la verdad, y además no había tanta agencia, se entraba realmente por conocer tal y tal. Por conocidos, por contactos, que eran los que antiguamente se Claro, y se llevaba mucho, por ejemplo, los oficiales, digamos, lo que éramos oficiales superiores, la mayoría éramos o ex armada o ex buque de crucero. O sea, gente que ya estaba bien posicionada de suyo en el mundo naval, no buscaba los yates como una abertura o como una salida más en el mundo naval. Para hacer dinero, para exactamente. O sea, eras marinero, ya tenía una posición fuerte de todas formas. Claro. Entonces esto es lo que yo me refiero un poquito, y por eso yo creo que es lo que ha hecho el hecho de que haya tanta oferta. También ha hecho pues que la gente tampoco te trate tan bien dentro del barco, porque como tú hay 1000 y puede estar, yo creo que ha dificultado un poquito más el de estarse una temporada más larga en un barco. Es decir, el que tú entras a trabajar, normalmente uno entra con la idea de quedarse pues todo lo que pueda, ¿no? Sí. Yo creo que cuando yo empezaba a estilarse también un poco vamos a ir picando. Me voy a estar 3 meses aquí, si no me gusta me voy 5 meses allá, si no me gusta me estoy 6 meses aquí, 6 meses allá. Creo que has cogido un punto potente, porque efectivamente, por ejemplo, llamo por un chief engineer, por un jefe de máquina, pero valía mucho también por tu posición, por una jefa de azafata. Presentar un currículum de los 90, donde tú tenías 3 meses aquí, 6 meses allá y 4 meses allá, la mayoría de las veces ni se ponía, porque era un rechazo directo. Los armadores querían gente que estaba años con un armador, y después entendían que después de unos años uno podía haber cambiado por varias razones, o porque se había vendido el barco, por X, por lo que fuera, pero no con este merchandising de cambio según como... Si te había pasado 3 o 4 veces que habías estado 2 o 3 meses y te habías largado, ya sea porque tú te vas o porque te han echado, algo malo tienes. Estabas fuera. Estabas fuera. Por lo menos tienes menos posibilidades. Una explicación muy sólida y muy creíble le tendrías que dar al capitán que te hiciera la entrevista, si es que te llama, para que pudiera aceptar el hecho de que hayas estado en tus últimos 3 o 4 barcos 3 meses, 2 meses, 6 meses. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a mí no me van a querer en un sitio en el que me lo van a enseñar todo, y una vez haya aprendido todo, entonces me voy. ¿No? Pues voy a perder el tiempo. Claro, la gente no está para perder el tiempo, precisamente porque yo esto lo explicaba muchas veces a las chicas que cogía. Yo, si no vas a quedarte, me dicen ya, no te preocupes, te puedo meter para hacer day work, te dejo aquí 2 mesecitos que me vas muy bien, pero no me molesto en explicarte cosas que no te tengo que explicar. Está claro. De hecho yo empecé a notar la crisis en ese sentido, sobre todo pasaba con los oficiales superiores, porque de todas formas una jefa de azafata, un maître, un chef se consideran oficiales superiores a bordo. Era exactamente esto. A mí me pasaba con los segundos de máquina. Un segundo de máquina bueno era muy complicado que se quedara a bordo contigo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque era la demanda del mercado, improvisamente había muchísimo más barcos, entonces la volatilidad era mucho más alta. Y esto creo que ha influido, y ha influido también
de reflejo después en la preparación de la gente, porque de todas formas frecuentar el mismo barco, la misma armadora un tiempo, acostumbrarte a ello, crea una resiliencia. Sí, no. Y además lo que ha provocado también es un poquito de que hay más pasotismo. Hay bastante más pasotismo en la gente, como si me echan mañana tengo otro trabajo, me da igual. Sí, la verdad que es impresionante desde el punto de vista. Es una lástima, ¿eh? Sí, creo que nadie a inicio de los 90, yo entré en los yates 91, 92, creo que nadie podía imaginar, sobre todo la gente que había, que era gente de los años 80, y era gente que de verdad había vivido 4 o 5 barcos grandes en Mónaco, no había más. Creo que nadie podía pensar ni imaginar que se transformara el mundo de los yates de esta forma. Sí, ha evolucionado muchísimo, ha crecido muchísimo, los armadores ya no son lo que eran tampoco. Antes yo recuerdo al principio de todo que lo que siempre me decían era que no podía ser que a un armador lo miraras a la cara, muchas veces, ¿no? Esto sigue pasando a veces con los rusos. Sí, depende de nacionalidad, hay que tener todo el mundo se cree que todo el mundo los quiere matar y todos somos unos asesinos infiltrados como tripulación y que al fin y al cabo un día lo voy a envenenar con el agua que beba, no sé, tienen esta paranoia siempre. Sí. Pero sí que es verdad que también ha cambiado mucho el tema de los armadores. Antiguamente no había tanta gente con tanto dinero. No habían tantos barcos así de esta manera tan brutales. Yo creo que la cuestión de los barcos más bien es que los armadores que yo he conocido tenían barco porque lo tenía la familia, porque siempre lo han tenido, porque era un status symbol, pero un status symbol, digamos, enradicado en el nombre, en el apellido. Y a un dado momento, a final de los 90 y justo antes de 2008, de la crisis de 2008, hubo un momento donde realmente se hacían barcos como churro. Se hacían barcos, yo me acuerdo, me llamaban para ir a seguir la construcción de un barco, de un astillero que no estaba montado y que se iba a montar para poder hacer el barco. Esto es bastante significativo cuando tú tienes, como decía Beppe Grillo en Italia, más dificultad de tener dinero para abrir una pizzería que para comprarte un barco de 50 metros, algo no va. Pero escúchame, pero es que, claro, tú imagínate, cuando yo estaba en el Topa, recuerdo que nosotras tuvimos que ir, todo el equipo de las chicas, pues todo el mundo estaba muy contento con el servicio que teníamos allí, estaban nuestras jefas, eran súper simpáticas y súper profesionales. Además, yo con ellos aprendí muchísimo allí. Desde luego es un barco importante que yo he utilizado luego para enseñárselas a las chicas con las que he estado trabajando y a las que he tenido que formar y tal. Toda la información que he cogido la he cogido. Además he tenido la suerte, entre comillas, de que siempre empecé con árabes y ya he seguido trabajando para árabes siempre. Por lo tanto, todo lo que recogí, y tanto como la cultura de lo que les gusta a ellos, de cómo les gusta hacer las cosas, las pequeñas, bueno, cualquier cosa lo he cogido siempre de ahí y me ha funcionado muy bien. Y éramos tan buenas, según ellos, ¿no? Que recuerdo que un hermano suyo, el Sheikh Mohammed, era el dueño del Azam. Es el barco más grande del mundo, el 180 metros. Yo lo había visto, pero vamos, yo ni siquiera me había enterado de que el hermano de mi jefe o de mi armador era el dueño de este barco. Y hacía 2 años o 3 que lo tenía y todavía no lo había estrenado. Sí, bueno, eso no pasa. había ido ni una sola vez al barco.